Hola, mi nombre es Andrés y quiero presentarles el lugar donde habito, la Tierraza. Bueno, esta es una muy buena oportunidad para mostrarles un poco de lo que desde el Jardín Botánico hemos aprendido algunos de los educadores ambientales, ¿cierto? En mi caso, pues debo agradecer estos 12 años de trabajo allí como educador ambiental y parte de eso yo creo que se ve reflejado en mi casa, entonces es muy rico poderlos traer también acá y mostrarles qué plantas podemos tener en casa y por qué las tiene un educador ambiental. Les voy a presentar entonces primero que todo el Oloriuki, es una manera de llamarlo, la Ipomea morada o violácea, batatilla azul también le llaman. Es una planta absolutamente hermosa, tiene una gran historia, digamos, en Centroamérica. Para los mayas era sagrada, pero llega hasta nuestros días en un lugar como Medellín. Es una planta que nos sirve mucho para embellecer la ciudad y también es una planta anteogénica. Así por ese estilo tenemos a esta planta que también es sagrada para muchas culturas, en el Amazonas, por ejemplo, múltiples culturas la tienen como el padre del pensamiento, ¿sí? Entonces les recomiendo tener tabaco en su huerta porque a partir del tabaco también van a poder espantar muchas de las plagas que tal vez quieren evitar para sus cultivos y pueden hacer una infusión con ella y esparcirla sobre todas las hojas. Bueno, aquí también tenemos en una matera un papayo, ¿cierto? Podemos tener papaya en casa, eso sí, hay que abonarlo muy bien. Tenemos también cebollín, una planta que es muy común en la ciudad, en nuestros jardines, la han venido sembrando mucho. Esta planta se puede comer, ¿cierto? Una hojita de esta sabe, es una mezcla como entre ajo y cebolla, pues a mí personalmente me gusta comerla, aunque hay muchas personas que la tienen solo por ornamental. Como una planta ornamental también es muy bonita. Aquí vemos también que estoy sembrando mucho bambú. La idea es crear toda una barrera de bambú que me permita, a partir de su follaje, evitar que el smog de la ciudad ingrese a la huerta, ¿cierto? Entonces, crear barreras vivas es otra de las opciones muy interesantes que les recomiendo que tengan en cuenta para disminuir entonces no solo el smog sino también el ruido. Entre ellas crecen este tipo de batatillas, pero también hay batatillas de la más pequeña, que es muy peluda. En un momento se las mostraré. Y gracias a ella entonces podemos también capturar buena parte de ese smog. Bueno, esta planta, la sansevieria, o también le llaman lengua de suegra en nuestra región, espada de algún santo, no recuerdo cuál. Esta planta es muy guerrera. También la estoy utilizando como barrera viva para evitar un poco la entrada del smog, pero también es una planta muy buena capturando ese CO2. Entonces, por sus facilidades de estar bien sea en tierra o en agua o en unas tierras, digamos, no tan fértiles, les recomiendo mucho también esta planta si no son personas muy juiciosas para sembrar o si apenas están empezando. Bueno, por aquí también tengo un arbolito de achiote. La idea es que muy pronto podamos estar recogiendo achiote. En una matera le va a ir muy bien porque no es un árbol muy grande, entonces no va a estar tan confinado como a veces lo hacemos con, no sé, otros, con bonsáis y cosas así. Esta es la manera en que utilizamos el achiote, ¿cierto? Simplemente lo colocamos a macerar, es decir, lo dejamos en el fondo de un tarro con aceite y así él va liberando sus propiedades al aceite, ¿cierto? De esta manera el achiote, al utilizar nosotros este aceite, no solo nos va a brindar color, sino también algo de sabor a nuestras comidas y sobre todo sus propiedades medicinales. Así evitamos utilizar, por ejemplo, no sé, de estos caldos que vienen en cubitos o color, que por sí son sustancias que han sido demostradas recientemente que no son tan benéficas para la salud. Esta planta que tengo en las manos es una ruda y la tengo en este materito porque así la puedo mover. La ruda es una planta que les recomiendo mucho tener en casa porque espanta muchas plagas, digámoslo así, ¿cierto? O insectos que de pronto no queramos que crezcan tanto su población, que sería la definición de plaga.
La ruda tiene un rango amplio de acción y por eso la tengo en esta materita, porque así me puedo desplazar con ella en donde de pronto siento que están llegando más los insectos. De todas maneras, otra manera de que esta alelopatía o esta relación que establece la ruda con otras plantas no sea solo por el aire sino por el suelo, pues es teniéndola en unos materos, pero hay que tenerla sembrada junto con la planta con la que queremos, especialmente las de comida. Hay que tener en cuenta que con algunas otras aromáticas no se la va muy bien. Las canastas son la unidad de medida en la que más me gusta sembrar, me parece una muy buena opción de contenedor. En esta, por ejemplo, el protagonista es el orégano. Orégano de hoja ancha, bueno, y es una planta que se da muy bien en la ciudad. De hecho, es muy guerrera, entonces es una planta que les recomiendo mucho utilizar si es la primera vez que siembran. Es muy prolífica, al poco tiempo ya te ha dado mucho orégano, entonces si de pronto te ves invadido de orégano, lo que yo hago es que le tomo las hojas, las limpio muy bien, las lavo, las pico y hago con ellas un deshidratado de orégano, ¿cierto? Pongo las hojas a secar y queda este polvito con el que puedo cocinar mucho tiempo, ¿cierto? Mientras ella vuelve y se carga. De hecho, todo el tiempo hay muy buena producción. Entre el orégano hay otras plantas creciendo. Yo no combato mucho las malezas o vienesas o arbences, como las queramos llamar, justamente porque está muy replanteado ese tema de que ellas están todo el tiempo compitiendo con las plantas que queramos. También muchas veces están ayudando. Y aquí de hecho se ve una interacción muy hermosa en la que ya hay todo un proceso del ecosistema en el que incluso tenemos hongos dentro de nuestras materas. Eso a veces no es tan fácil obtenerlo, ¿cierto? Ahí está el hongo creciendo junto a un pequeño jengibre. Por aquí hay otro jengibre, este jengibre. El orégano no me está compitiendo mucho aquí con el jengibre. He sacado varias veces jengibre de esta matera, le ha ido bien. Es otra planta a la que podemos sembrar en la ciudad de Medellín. Le gusta este calorcito, entonces se las recomiendo mucho para que tengan su propio jengibre en casa. Y aquí está la cúrcuma, que es otra planta súper bacana para tener en el hogar, porque esta planta es muy medicinal. Entonces de ella podemos tener, por ejemplo, no sé, una fuente de nutrientes para mejorar nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, para el COVID es una planta que nos puede aportar mucho porque tiene propiedades antivirales. Yo estudié biología, no medicina, pero pues ese acercamiento a las plantas indudablemente lo lleva a uno a conocer cómo muchas de ellas sirven para mejorar las afecciones que tenemos los seres humanos. Y pues esta planta, por ejemplo, es una muy conocida por nosotros como insulina o cingamochila, también hay quienes le llaman penicilina, y es una planta que la utilizamos mucho, por ejemplo, para las personas que tienen diabetes. Indudablemente pues disminuye los niveles de azúcar en la sangre, entre otras propiedades, por ejemplo es diurética, es antimicrobiana. Bueno, entonces es una planta que podemos tener fácilmente en cualquier matera, olla, en fin, no tiene como grandes requerimientos y al contrario da muchas hojas, es una planta muy agradecida. Por aquí tenemos también el limoncillo, que es una planta que sirve mucho para las afecciones respiratorias. En una maceta puedo tener varias plantas, como les mencionaba en algún momento. Esto es una manera de sembrar intensivamente. En la ciudad nos toca hacerlo así porque no tenemos mucho espacio, pero desde que sean bien abonadas, las plantas nos van a responder bien. En esta planta sí tengo para ella sola prácticamente una penca, ¿cierto? La penca sábila, que tiene tantas propiedades. Les recomiendo a todo el mundo que tenga una penca en su casa por todos los usos que tiene. Además es una planta que es buena compañía, es muy bonita, cuando está en buenas condiciones y florece. Esta, por ejemplo, recién floreció un par de veces, atrajo un montón de polinizadores y colibríes
pajaritos que venían a alimentarse de su néctar. Entonces es una planta muy bonita. Algunos usos para el cabello, para la piel, para irritaciones, para cicatrizar porque es regeneradora de tejidos, por lo mismo entonces sirve para una gastritis, en fin, para muchísimas cosas sirve la penca sábila. Tenemos también la menta, que es una planta muy digestiva. Esta es una menta arbustiva, normalmente conocemos la menta piperita, que es rastrera, pero esta es otra variedad. Hay muchas variedades de mentas, de hecho la hierbabuena es una especie de menta, podríamos decir, y es una planta que podemos tener en múltiples contenedores también. Al lado de ella tengo el romero, uno de mis favoritos. El romero es una planta que huele delicioso, seguramente ustedes lo saben, sabe delicioso también en preparaciones como por ejemplo unas pastas, o por ejemplo con los huevos en la mañana. El romero tiene muchas propiedades, sus aceites esenciales nos sirven para también las vías respiratorias, también es digestivo, también untado por ejemplo sirve para las articulaciones, para disminuir los dolores, así que rejuvenece. Hablando un poco de esas propiedades medicinales, los calanchoes, este es un tipo de calanchoe. Esto es otro tipo de calanchoe que le llamamos hoja santa, y son plantas que recientemente se han vuelto famosas por sus propiedades anticancerígenas. Estas son orquídeas que tienen muy pocos requerimientos, las epidendrums se llaman este tipo de orquídeas, no les va muy bien en la tierra, y hay unos lirios que en este momento están siendo visitados por un montón de abejitas y avispas. Aquí estoy un poco rodeado de espinacas. Esta es espinaca costeña, es una especie de enredadera, le va muy bien creciendo aquí en Medellín, por lo tanto yo les recomiendo mucho más que siembren espinacas a, por ejemplo, lechuga, ¿cierto? Esta planta no tiene tantos requerimientos, digámoslo así, nos va a nutrir también mucho, tiene mucho hierro, y las lechugas por otro lado pues hemos encontrado que la verdad su aporte nutricional no es tan alto. Entonces pues mi recomendación personal es que, y fue hacerlo aquí, cambiar las lechugas por espinacas. Aquí tenemos entonces por ejemplo una canasta con muchas de estas espinacas, pero también con algunos tomates. Este es un ají, ya vio su producción, está un poco achicopalado, pero yo creo que él vuelve a dar. Tenemos también perejil crespo, que es una planta, una de las plantas más ricas en hierro. Entonces para las personas que de pronto como yo sean vegetarianas, se los recomiendo mucho estar consumiendo perejil crespo, eso sí, siempre con alguna fuente de vitamina C para asimilarlo bien. Por aquí hay un maní. El maní genera estolones y se va entonces enterrando, entonces tiene que tener algunos espacios despejados para poderse regar. Una albahaca, súper buena compañera de muchas plantas, es una excelente compañía por ejemplo para el tomate, entonces por eso están aquí cerca los tomates de la albahaca, porque espanta muchas de sus plagas y también le da un muy buen sabor. Ojalá en la misma matera, en este caso están en dos materas distintas, pero bueno. El estragón anisado es una planta con ese sabor, ese olor a anís, que además es de flor amarilla, y las flores amarillas tienden a atraer muchos polinizadores, como la rosa amarilla que tenemos por aquí. Esta es la rosa amarilla o tajetes. Esta planta no solo nos va a traer polinizadores, sino que también tiene muchos usos tradicionales para los ojos, para disminuir el perigio, para ayudar a limpiarlos, bueno, con el rocío, con el agua que se puede recoger de ella. En esta misma matera hay una planta de arazá. El arazá es un árbol frutal amazónico y pues aquí va creciendo bien. Tengo por ahí otro en alguna otra matera un poco más alto. La idea es que en algún momento se puedan estar entonces cogiendo frutos de arazá. Como les digo, tiene que estar muy bien abonada la tierra. El mayor secreto siempre es el abono en la tierra. Por aquí tenemos otro cítrico,
pero va creciendo alto un pepino de relleno, como lo llamamos aquí, ¿cierto? Aquí está al lado de una salvia recién trasplantada, por eso está un poco triste. Es digestiva, es antiinflamatoria, incluso se utiliza para las personas, las mujeres con menopausia, para que disminuyan lo que llamamos los calores. Y bueno, es una planta que además es también alelopática, entonces nos ayuda con el crecimiento de otras plantas dentro de la huerta. El pepino de relleno, tal vez lo conozcan, en Medellín no me parece el mejor lugar para tenerlo, sin embargo durante invierno crece bien, si no pues sí requiere más como estar en clima frío. Por aquí tenemos entonces otro cítrico. Les mencionaba el tagetes, se me pasó a decir que es una planta que controla los nemátodos, entonces en el suelo va a disminuir. Es una plaga que normalmente no vemos, que es microscópica, pero que afecta mucho a nuestras plantas. Los tomates no son las plantas más fáciles de sembrar en el huerto, ¿cierto? Son plantas muy delicadas que normalmente presentan varias enfermedades. Entonces, como la idea aquí, por ejemplo, es sembrarlas de una manera totalmente orgánica, si es lo que les recomiendo, que no utilicen agroquímicos, pues buscamos mucho que hayan alelopatías junto a ellas. Entonces ahorita les mencionaba la de la albahaca, que es una muy importante. Estar también junto al tagetes o rosas amarillas les evitan que les den nemátodos. Si los atacan los hongos, pues es bueno usar de pronto manzanilla, un biopreparado con ella. Y en fin, en este caso está en esta matera junto con algunas espinacas costeñas. También hay aquí un ají, este es un pimentón, que son muy parecidos. Como pueden ver, aquí ya empezó a cargar, ¿cierto? Vienen muchas abejas a polinizarlos, eso nos garantiza que hayan fecundación y que sí den pimentones. Si no hay abejas, difícilmente lo van a lograr. Y en esta misma canasta pues tenemos este perejil liso, delicioso también en muchas preparaciones. Aquí al lado tenemos una planta que me gusta mucho, la batata. Para este tipo de espacios confinados, o por ejemplo en la ciudad decimos, como yo sí puedo producir aquí papas, por ejemplo, de pronto las papas requieren o les gusta mucho el frío, pero hay algunas variedades de ellas o de otras similares como la batata que no van a necesitar tanto frío y que en una canasta nos pueden dar bastante producción. De estas canastas he comido varias veces batatas. Entonces, por si no saben qué es la batata, es como una especie de papa más dulce, ¿cierto? Y un poco alargada. Parece una yuca un poco, pero es dulce y es como naranjada. Por aquí está también, en medio de tantas plantas tenía que tener alguna ruda, ¿cierto? Recuerden que tiene un campo de acción muy amplio, entonces hay que mantenerla cada cierto tiempo en la huerta, que no nos falte la ruda. Y así como ella, tenemos por aquí otra planta que hace alelopatías, que es la capuchina, que además se puede comer y es deliciosa. Es un poco picante, pero bueno, eso para mí no es un pero, para algunas personas sí lo es, la pueden cocinar y con pasarla un poco por el fuego ya pierde ese picor y ese amargor. Además es una planta con unas flores muy bonitas que también atrae polinizadores. Y además pues es trampa porque algunos insectos la prefieren a, por ejemplo, nuestras coles, ¿cierto? Que yo en este caso pues no tengo coles, pero tengo lechugas. Estas lechugas las sembré a partir de unas lechugas grandes que traje de otro lugar, ¿cierto? Nos comimos todas las hojas, quedaron los tronquitos, llamémoslo así, y sembramos esos tronquitos y allí pegaron también. Pero como les había comentado, normalmente había preferido evitar las lechugas y sembrar más espinacas. Y bueno, así como estas plantas alelopáticas, tenemos esta por aquí también. Les recomiendo mucho que tengan por lo menos una marihuana dentro de su huerto. La marihuana es una planta que también, para mí es más una planta trampa porque hay muchas plaguitas que llegan a ella, aunque también hay estudios que afirman pues que repele insectos como la mariposa de la col, así como la capuchina. De todas maneras, pues es una planta que, como muchas otras, hemos satanizado y que depende del uso que ustedes le brinden, será benéfica o no.
Recordemos entonces que las plantas pues son excelentes compañeras, que son como una especie de mascota y que podemos tenerlas en casa perfectamente, simplemente hay que dedicarles como un poco de tiempo, un poco de amor también, de cuidados como el agua, que en este caso pues la recolectamos y tratamos de que sea de la lluvia. Bueno, aquí hay varias plantas que les quiero presentar. La primera de ellas es la planta que nos une a los pueblos de los Andes, que es la coca. Es una planta que pueden tener en casa tranquilamente. Recuerden que tiene muchísimas propiedades. Entonces esta planta, que además es muy rica en proteínas, las personas podemos vivir solo de comer hojas de coca, por ejemplo, por eso la consumen tanto en otros pueblos andinos. Por desgracia, digámoslo así, pues a nosotros se nos olvidó esa tradición, a nosotros en la ciudad, porque muchos de nuestros pueblos sí que la tienen. Entonces es una planta que les recomiendo que tengan en casa, bien sea para un tecito de coca, para mermar el hambre, para sentir saciedad, para despertarse, para alimentarse. Es una planta fácil de tener en Medellín. Tenemos por aquí también esta planta que le llaman girasol rojo. Esta planta atrae muchos polinizadores, entonces aquí hay un par de ellas. Cuando florecen, que son varias, las floraciones nos atrae o le brinda alimento a las abejas, y junto a ella entonces tenemos también a la hierbamora. La hierbamora es lo que llamamos normalmente una maleza, ¿cierto? Pero resulta que muchas de esas malezas no son tan malas y que tienen muchas propiedades también. De la hierbamora, por ejemplo, nos podemos comer sus hojas cuando no ha todavía florecido o dado fruto. Pero además sus frutos son usados en la medicina tradicional para las llagas que nos dan de pronto en la boca, lo que llamamos el herpes, ¿cierto? Tomate cherry o tomate perlita, perdón, creo que es este, que es todavía más pequeño, ¿cierto? Ahí va, muy saludable, y tal vez está tan saludable porque está rodeado de esas malezas que llamamos, ¿cierto? Esta, por ejemplo, es la artemisa. Esta planta es muy amarga y pues yo personalmente la dejo que crezca, porque a veces la uso para hacer riegos con ella a las demás plantas, y así evito que otras plagas, lo que llamamos plagas, vengan y se las coman. Reiterando también la importancia de tener plantas en casa que sean fáciles de tener, que muchos de nosotros no tenemos el tiempo para dedicarle, o tal vez las necesidades de nutrientes o de sustratos sean muy altas y en nuestro caso no dispongamos de ellas. Pues hay muchas plantas que se acomodan fácilmente a estos recursos. Por ejemplo, las bromelias son plantas que tienen muy pocas necesidades en cuanto a tierras, ¿cierto? Ellas pueden crecer fácilmente en chip de coco, en tronquitos, ¿cierto? O bueno, también las podemos sembrar en tierras que no sean tan abonadas y ellas van a crecer muy bonitas. Por ejemplo, esta está floreciendo, hasta le llaman fosforito. Esta otra bromelia saca hijitos y es muy bella, roja. Pero así como ellas, las que llamamos suculentas son plantas que adornan muy fácilmente nuestros jardines, nuestras casas, y no tienen tantos requerimientos. Vemos por aquí, hay un montón de variedades de suculentas. Esta no es una suculenta, es un aroma, es una planta que huele delicioso y que tolera también muy bien la sequía, ¿cierto? Aquí vemos la batatilla que mencioné en algún momento, que es de hoja peluda. Por aquí de pronto más arriba pueden apreciar los pelitos en sus hojas y sus superficies recién están saliendo. Ellos son los que capturan el material particulado de Medellín. Por eso es que es una planta muy buena para que sembremos en la ciudad. Los helechos, por ser tan tolerantes a la baja luminosidad, pues son muy buenos compañeros de nuestras casas, del interior de ellas, ¿cierto? Y a diferencia de ellos, el calanchoe son plantas que les gusta mucho la luz, pero que también las conseguimos en los viveros muy florecidas, precisamente porque vienen de un golpe de luz en el que después de mucho tiempo de estar en la oscuridad lo pasan a luminosidad para que den estas flores. No esperemos de pronto que un calanchoe vuelva a dar la misma cantidad de flores la segunda vez que cuando lo compramos, así como me ocurrió con este, pero es una planta que sigue siendo muy hermosa después de la primera vez de haber florecido.
La veranera es una planta, por ejemplo, muy fácil de tener, que almacena muchos minerales y que podemos consumir con unos huevos al desayuno o podemos sazonar con ella unas pastas, en fin. Esta planta tiene unas flores preciosas, así que también nos va a traer polinizadores y va a ser jardín y comestible al mismo tiempo. Esta plantica, por ejemplo, es una flor de Jamaica. La original es así, de hojitas verdes. Hay otra muy común en la ciudad que es más roja, pero sus flores no son, digamos, tan buenas para brindarnos el jugo, esa esencia de la flor de Jamaica. Entonces es una planta que pueden tener también fácilmente en materas. Esta maceta, por ejemplo, yo la estoy dejando descansar un poco de las plantas que tenía y por eso le siembro frijoles. Los frijoles ayudan a fijar el nitrógeno, así que de vez en cuando les recomiendo que a las materas pues les sembremos frijolitos y las dejemos descansar para que se vuelvan a nutrir. A esta arbense le llamamos chancapiedra por aquí. Es una planta que ayuda, por ejemplo, a eliminar cálculos. La mayor parte de las personas pues la arranca de sus jardines. Yo la conservo no solo por esa propiedad, sino porque también le gusta a las abejas angelita. Ellas vienen, la visitan con frecuencia. Así que es una planta que les recomiendo que también conserven algunas en sus pequeños ecosistemas. El llantén es otra planta que también, aparte de ser medicinal, es una planta que podemos consumir. Normalmente las personas lo arrancan de sus huertas, es lo que llamamos una arbense, mal llamadas malezas, pero les recomiendo que si tienen algunas las conserven y poco a poco se las vayan comiendo también. Bueno, como pueden observar, la tierraza es una huerta como cualquier otra inmersa dentro de la ciudad. Con las mismas dinámicas de otra huerta. Tenemos aquí también insectos que se salen de control, algunas enfermedades, cosas por mejorar, pero también hemos logrado muchos avances. Esperamos que ustedes se animen a sembrar y que creen como nosotros redes para intercambiar justamente consejos, para saber cómo mejorar nuestras prácticas, para intercambiar semillas, conocimientos. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Síganos en las redes sociales del Jardín Botánico. Tenemos una mayor programación por estos días de cuarentena. Quédense en casa y recuerden que esta es La Tierraza con Andrés Cañas. Un abrazo.